parte de la armadura de Dios en tu vida y mi vida, en contra de las acechanzas del enemigo, en contra, ¿verdad?, los pensamientos que lanza nuestra mente, es el orar en lenguas. Cuando viene una depresión, cuando viene pánico, ¿verdad? Gente sufre de ataques de pánico. ¿Qué debo de hacer en ese momento? Es un ataque satánico, es el enemigo atacándonos. ¿Qué debo de hacer? Orar en lenguas. Orar en lenguas y dejar que el Espíritu de Dios traiga paz a mi vida. Yo nunca les digo a él o a Samu qué deben de predicar. Y el Espíritu Santo los guía. Y Mike hizo un trabajo excepcional hablándonos del Espíritu Santo, ¿verdad? De ser luz y ser palabra. Ser luz y ser palabra. Pues hoy quiero continuar hablando del Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, digan todos. Es para todos nosotros. Es para cada uno de nosotros. No importa la edad, ¿sí? Juan el Bautista, Jesús, desde el vientre de su madre estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces no hay límite. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, quiero hablar hoy del hablar en lenguas. Y yo sé que para muchos eso es como que ¿de qué va a hablar el pastor, verdad? El hablar en lenguas. Recuerdo la primera vez que yo escuché a mi padre orar en lenguas. Mis padres venían de unas iglesias muy, entiéndanme, muy tradicionales, que no creían en el Espíritu Santo. Pero Dios los lleva a un campamento donde son bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces yo recuerdo, era en la Junta Chihuahua. Mis papás estaban en la cocina con unos amigos, estaban ahí hablando y empezaron a orar. Y mi papá, yo estaba afuera en el patio, pero estaba la puerta abierta, y yo oigo a mi papá orar en lenguas por primera vez y me espanté, me asusté, dije: ¿esto qué es? Y a lo mejor tú te espantas, pero en veces la cosa es, nos espantamos porque no conocemos, no sabemos qué es. Recuerdo la primera vez que volé en un avión, ¿okay? Ténganme misericordia, era un joven de 12 años de edad. Primer vuelo, era mi hermana y yo solos, mis papás no iban. Y sale la aeromoza y hace toda la explicación y de que va a caer la máscara de oxígeno y todo. Y apenas íbamos a despegar y yo ya estaba: Sherry, necesito la máscara de oxígeno. No entendí que solo caía si era necesario. Yo ya estaba en pánico, pero porque era mi primer vuelo, no conocía, ¿verdad? Hoy en día yo me duermo en los aviones, ¿verdad? Bueno, entonces el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es algo que Dios quiere darnos a todos nosotros. Es una herramienta, y vamos a ver, les quiero enseñar en la Biblia, ¿ok? En la Biblia. No es mi idea, no es mi filosofía, no es mi pensar, es la palabra de Dios. ¿Okay? El hablar en lenguas no fue solo para los 120 que estaban en el aposento alto ese día, porque luego encontramos al apóstol Pablo, que no estuvo allí. Él muchos años después anda persiguiendo a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, cuando tiene un encuentro con Dios y Dios lo bautiza en el Espíritu Santo. Y él dice, él no estuvo, el día de Pentecostés, pero él dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Es el deseo de Dios que todos hablemos en lenguas, ¿sí? Él dice luego, verso 18, dice: yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes.
Él era un hombre que a diario, él oraba en lenguas. Muchos de ustedes que han recibido el don de lenguas solo lo usan cuando están en una emergencia, pero no es para una emergencia, es para todos los días, para tener esta comunión con el Espíritu Santo y con el Padre y con el Hijo. Ahora, entonces, vamos a la Escritura. ¿Por qué debo anhelar, desear, hablar en lenguas? ¿Qué nos dice Pablo de nuevo? 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Ok? El hablar en lenguas, ¿ok?, que Dios nos da, no es un idioma que tú y yo entendemos. Ahorita vamos a ver. Pero Dios nos da este don para orar en lenguas, para cantar en lenguas. Él nos lo da, ¿para qué? Para hacernos fuerte en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, tengo que entender que el hablar en lenguas no es para mi entendimiento, es para mi edificación espiritual. Nos dice de nuevo 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Cuando estoy hablando, orando en lenguas, cantando en lenguas, ¿a quién le estoy cantando? A Dios, a Dios. Entonces, tú no necesitas entenderlo, yo no necesito entenderlo, es a Dios. Le estoy dando la libertad al Espíritu de Dios a hablar a través de mis cuerdas vocales, ¿sí? Dice, en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces no te extrañes que no lo entiendes y que no entiendes lo que alguien que está a tu lado, que está orando en lenguas, ¿qué está diciendo? No sé. Yo cuando viajo y en veces me encuentro en países que no hablan inglés y no hablan español y andan por todos lados hablando, yo no entiendo lo que dicen, pero ellos sí lo entienden. Y cuando tú y yo oramos en lenguas, tú y yo no lo entendemos, pero Dios lo entiende. Estamos hablando y orando a Dios. Ahora no lo entendemos, pero está fortaleciendo nuestro espíritu interior, ¿sí? Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, toma el control de tu lengua, mi lengua, y Él eleva una oración perfecta a Dios por nosotros. Nos dice el libro de Judas 1:20, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre, escúchame, nos da dos cosas sobre lo cual tú y yo edificamos nuestra vida de fe, sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo edifico mi vida? Edifico mi vida sobre esta palabra de Dios, ¿sí? Esta palabra de Dios es la que viene a edificar mi fe. Y también sobre ¿qué? El orar en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu Santo. ¿Debo de leer mi Biblia todos los días? Sí. Pero no debo tampoco de descuidar y no orar en lenguas todos los días. Necesito las dos cosas, ¿sí? Ahora, Pablo nos desafía en nuestra vida personal a orar en lenguas y orar en el entendimiento, sea en español, sea en inglés, no sé cuál sea tu idioma natal, pero dice, debemos de hacer las dos cosas. Dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Está diciendo, no entiendo, no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces debemos de hacer las dos cosas. Hoy hemos cantado, ¿verdad?, estas bellas canciones de adoración que hablan de la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Lo hemos cantado en español porque es nuestro idioma, lo hemos entendido. Pero luego hay un lugar donde tú y yo empezamos ahora a cantarle a Dios en el Espíritu, una canción celestial que eleva hacia el cielo, y donde el Espíritu Santo a través de ti y de mí empieza a proclamar la grandeza de Jesucristo en un idioma
que tú y yo no entendemos. Ahora, el orar en lenguas es vital como parte de nuestra armadura de Dios. En Efesios, donde Pablo nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Nos dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. No dice pónganse nomás una parte. Dice, pónganse ¿qué? Toda la armadura de Dios. Yo tengo que ponerme toda la armadura de Dios. Y él ahí nos habla, ¿verdad? Del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, ¿verdad? De la proclamación del evangelio, ¿verdad? El escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego nos dice, porque no se para ahí, él sigue escribiendo, dice, oren en el espíritu en todo momento. ¿Oren qué? En el espíritu en todo momento. Parte de la armadura de Dios en tu vida y mi vida, en contra de las acechanzas del enemigo, en contra, ¿verdad? Los pensamientos que lanza nuestra mente, es el orar en lenguas. Cuando viene una depresión, cuando viene pánico, ¿verdad? Gente sufre de ataques de pánico. ¿Qué debo de hacer en ese momento? Es un ataque satánico, es el enemigo atacándonos. ¿Qué debo de hacer? Orar en lenguas. Orar en lenguas y dejar que el Espíritu de Dios traiga paz a mi vida, a mi corazón. Sí. El orar en lenguas eleva una oración perfecta al Padre. Nos dice Pablo en Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. ¿Te has topado alguna vez con no saber qué orar? Una situación donde se te presenta y dices, ¿qué oro? Y eso es donde necesitamos al Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. O en veces oramos de una manera egoísta. Oro, ¿verdad? Algo que Dios sabe que no es lo mejor para mi vida. Entonces, ¿qué dice? Asimismo, en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Ves? Tú y yo a lo mejor oramos, Dios, quiero este negocio, Dios, quiero que me bendigas con esto, con aquello. Pero luego le doy libertad al Espíritu y empiezo a orar en lenguas. Y el Espíritu Santo le dice, Padre, él no necesita ese negocio va a destruir su matrimonio. Va a destruir su vida. Ayúdale a madurar, ayúdale a crecer. Y en el futuro, ese negocio, Señor, él lo podrá manejar. Pero ahorita no. Tú y yo no oraríamos eso. Pero Dios, como sabe lo que genuinamente necesitamos, cuando oramos en el Espíritu Santo, el Espíritu ora una oración perfecta. ¿Cuántos quisieran elevar una oración perfecta a Dios? Yo quisiera hacerlo. Yo quiero elevar esa oración perfecta a Dios, no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Ahora, el Espíritu conoce el futuro que tú y yo no conocemos. Y el Espíritu puede orar por cosas en el futuro que tú y yo aún no conocemos. Ahora, el hablar en lenguas es ceder nuestra lengua al Espíritu Santo, dándole a Él el control sobre un miembro de nuestro cuerpo que tiende a ser indomable. ¿Cuántos dicen? Ah, sí, mi tía. La vecina. No, nos habla cada uno de nosotros. Dice Santiago 3:3. Cuando ponemos, la suegra, ¿verdad? Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas.
Imagínense qué gran bosque se encienda con tan pequeña chispa. ¿Cuántos por unas palabritas que alguien habló? ¡Pum! Una explosión en la familia, pleitos, todo. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. ¿Por qué? Por el infierno prende a su vez fuego a todo el cuerpo de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie, digan conmigo, nadie puede domar la lengua. Tú y yo no podemos domar esta lengua, por más que queremos. Vamos a decir algo indebido, pero el Espíritu Santo, yo le puedo ceder al Espíritu Santo mi lengua y permitir que el Espíritu Santo salga de aquí. Alabanzas a Dios, gloria a Dios, oraciones perfectas, pero yo tengo que ceder esta lengua, decirle: Dios, esta lengua es tuya para que tú seas glorificado. Y yo te doy el control de mi lengua. Y lo más que cedemos el control al Espíritu Santo de nuestra lengua, lo más que tú y yo vamos a aprender a callarnos la boca. Oh, algunos dijeron amén por ahí. Oh, sí. Ahora, el hablar en lenguas, me encanta esta parte, desata un manantial de gozo en nuestras vidas. ¿Sabes que en vez de los cristianos podemos ser la gente más amargada sobre la faz de la tierra? Cristianos religiosos, Dios mío, parece que se bañaron en vinagre. Y son cristianos, van a ir al cielo, pero una vida tan triste. Pero la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo mi padre, el hermano Víctor, algunos lo conocieron. Misionero en la sierra de Chihuahua por mucho tiempo y llegó a estar súper frustrado. Había aprendido a ser dentista y durante el día tendría clínicas dentales donde le sacaba las muelas a la gente, rellenaba caries, hacía de todo. Pero en la noche no vendrían para escucharle hablar de Jesús. Querían durante el día que les arreglara los dientes, pero en la noche no querían escuchar de Jesús. Estaba tan frustrado. Mi padre ya quería aventar la toalla cuando él tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Y viene esa llenura sobre su vida, ese hablar en lenguas. Y yo vi a mi padre con un gozo increíble. Yo veía a mi papá cuando el Espíritu Santo movía sobre él. Era un hombre tan alegre, tan alegre por el Espíritu Santo. De hecho, tengo aquí varios versículos. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu Santo. Wow. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Ves? El gozo que tenía no era por sus circunstancias. Están en medio de una gran tribulación, pero el Espíritu Santo trae gozo a sus vidas. Yo quiero que vean, y si los de media están listos, vamos a poner en la pantalla. Es el padre Raniero Cantalanes, de Roma. Es predicador personal del Papa desde 1980. Y yo quiero que escuche su testimonio del Espíritu Santo. Ve este hombre, ve la alegría que este hombre tiene. San Pablo dice en la carta a los Efesios: no se emborrachen con alcohol, con vino. Al contrario, sean llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es un amigo. Él quiere que seamos felices, hacer que disfrutemos la vida plena. Así que yo diría que no debemos tener miedo del Espíritu Santo.
Es normal que cuando nos acercamos por primera vez al Espíritu Santo pueda haber una reacción que quizá sea de risa, o de llanto, o de expresión de alegría, o que hablemos en lenguas. Yo mismo debo confesar que la primera vez que experimenté esta clase de presencia del Espíritu, sentí un incontenible deseo por reír. Pero entendí que era una clase de risa muy especial. El Espíritu Santo es un espíritu de alegría, de libertad. Es maravilloso experimentar al Espíritu Santo porque donde está el Espíritu hay libertad, dice San Pablo. No hay una experiencia más gratificante que la experiencia del Espíritu Santo. Wow, qué increíble. El Espíritu Santo quiere venir a llenarnos con ese gozo que viene de Dios, que este mundo no nos puede dar, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Ahora, el hablar en lenguas ha sido un catalizador en la evangelización del mundo desde su primer acontecimiento hasta ahora. Vemos, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas, dice, cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Dios ahí sí les dio la capacidad de entender a los que oían, no a los que hablaban, a los que oían. Y dice, y desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Era gente muy ordinaria, una gente sin estudios, y están hablando en todos estos diferentes idiomas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y aquel día más de 3,000 personas entran en el reino de Dios. ¿Sabes que el día de hoy hay más de 500,000 personas a través del mundo que proclaman que son pentecostales o carismáticos? Todo inició en Azusa, una pequeña calle en California. Un hombre moreno llamado William Seymour. Pero Dios hizo algo extraordinario allí. De repente, hombres y mujeres, morenos, negros, blancos, asiáticos, de todos reunidos. Gente rica, gente pobre, todos reunidos, gente de todo el mundo queriendo la llenura del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Entre los católicos, yo recuerdo, estaba joven, pero Dios desata un mover carismático en la iglesia católica entre 1966-67 es cuando inicia, ¿verdad? Y hoy día hay más de 160 millones de católicos carismáticos que enfatizan una relación personal con Jesucristo. El Espíritu Santo, no debo de temer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia Jesús. Quiero que vean un testimonio más. Esta es mi hermana Sherry, y ella y su esposo Rick viven en Columbus, Indiana, pero habla español mi hermana, ¿sí? Entonces presten atención y yo quiero que escuchen su testimonio y cómo ella fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas. Entonces en uno de estos pueblos nos encontrábamos y en la noche iba a haber una reunión y mi papá iba a predicar, iba a enseñar, iba a discipular. Entonces esa noche, después de predicar, él también enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Él empezó a orar por personas que deseaban recibir. Y yo recuerdo como si fuera ayer, una mujer que inmediatamente recibió y ella empezó a hablar en lenguas, pero ella empezó a hablar en lenguas no sobrenaturales, ella empezó a hablar en inglés, un inglés perfecto. Y como dije, estábamos en un pueblo donde muchas personas nunca habían visto a un americano, algunos nunca habían escuchado inglés, y ella sin tomar lecciones de inglés, sin quizás escuchar inglés, sin escucharlo en la tele, porque no había teles y obviamente no había internet, ella empezó a alabar
a adorar en inglés perfecto. Eso fue algo que me impactó de manera súper grande. Yo como niña de como 10 o 11 años pensé, wow, esto es algo que yo quiero. Yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo y yo quiero recibir el don de lenguas. Entonces fue cuando yo empecé a pedir, a clamar a Dios que Él me bautizara en el Espíritu Santo. Cada verano nosotros como familia asistíamos a un campamento en los Estados Unidos y el verano siguiente asistimos a este campamento y siempre había reuniones en que había oración por personas que querían recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerdo una de esas reuniones, aunque yo no fui al frente para recibir oración, fue un tiempo tremendo de adoración, de alabanza y muchas personas recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero yo salí de la reunión y fui caminando a nuestra cabaña. Tenía que caminar por un bosque y seguí durante ese tiempo alabando y glorificando a Dios y pidiendo que Él me bautizara en el Espíritu Santo. Y mientras yo caminaba, mientras yo alababa, mientras yo adoraba, Dios me bautizó en el Espíritu Santo y mi idioma, mi lengua cambió de inglés a un idioma, una lengua sobrenatural. Aunque muchas personas habían recibido en la reunión, yo creo que para mí fue importante estar en un lugar en donde yo podía hablar, podía adorar, podía alabar en voz alta, con toda libertad, porque no había nadie a mi alrededor. Entonces yo con toda libertad estaba adorando, estaba alabando. Porque obviamente, si Dios te va a bautizar en el Espíritu Santo, si te va a dar el don de lenguas, vas a tener que abrir la boca. Entonces yo con toda libertad estaba abriendo mi boca con alabanzas y Él lo llenó con un idioma, con una lengua sobrenatural. Si tú me preguntas si fue algo magnífico, ¿qué sentiste? ¿Sentiste algo fuerte? ¿Se abrieron los cielos? ¿Escuchaste a los ángeles cantando? ¿Viste una luz del cielo? Pues yo te voy a decir que no, para mí no hubo mucha emoción, pero en los años que siguieron fue algo súper importante para mi vida. No fue como para mis padres que revolucionó su ministerio, pero para mí en los años que siguieron, que fueron unos años difíciles, esto fue una experiencia que me fortaleció. Al año siguiente nosotros nos mudamos a El Paso, de la Junta del Paso. Entonces yo ya no vivía en la sierra, yo ahora vivía en una ciudad grande, yo ya no asistía a una escuela pequeña o también mis padres nos educaban en casa. Entonces ya no estaba en una escuela pequeña o en casa, ahora yo ya era estudiante en una secundaria súper grande. Yo era una persona quieta, una persona tímida y ahora me encontraba en una escuela grande y después en la preparatoria aún más grande. Y estas escuelas muy seculares, no era lo popular ser cristiano, pero ese don de lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, fue lo que me dio el poder de seguir firme en mi fe. Yo llevaba mi Biblia a la escuela. En la prepa yo fui parte de un estudio bíblico, como dije, en una escuela donde no era lo popular ser cristiano, pero yo pude seguir firme en mi fe. El bautismo en el Espíritu Santo es una herramienta, como oración o como la palabra de Dios, el don de lenguas. Lo podemos usar o no usar, y yo lo usaba casi diariamente para ayudarme en ese camino de cristiana, en esas escuelas difíciles. Ha sido bastantes años desde que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, pero este don sigue importante en mi vida. Hay tantos tiempos en que yo no sé cómo orar. No sé cómo orar por una persona, otra persona, o orar por
una situación, orar por yo misma. Pero yo puedo orar en esa lengua sobrenatural y el Espíritu ora por mí, el Espíritu que sabe exactamente lo que yo necesito, el Espíritu que sabe exactamente lo que esa persona necesita o lo que se necesita en esa situación. El Espíritu ora por mí y es un don tremendo que me trae tanta fortaleza a mi vida. Esa es mi historia de cómo yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y cómo transformó mi vida. Ahora, ¿cómo recibo el don de lenguas? Jesús mismo dijo, Lucas 11:11, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Tengo que pedir. Y Dios promete. Tengo que pedir. Y tengo que tomar un paso en fe. Y deja rápido el poco tiempo que ya se me acabó. Platicarle de mi experiencia. Porque yo busqué por mucho tiempo la llenura del Espíritu Santo, deseaba poder orar en lenguas. Y el Espíritu vendría sobre mí. Y yo hacía esto. Pues no se me va a salir las lenguas por el oído, por la nariz. El único modo que puedo hablar en lenguas es por medio de mi boca. Como dijo Sherry, posiblemente no sientas nada, pero tomas un paso en fe. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.